Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar sobre qué es diseño disruptivo. Mi nombre es Cristina Yoshida. También va a estar en el webinar Diego Marcial del Moral y juntos vamos a compartirles un poco de qué se trata diseño disruptivo, algunas de las metodologías, temas y herramientas que están relacionadas hoy con este tema. Y cómo se puede involucrar con el colectivo de diseño disruptivo. Muy bien. Aquí estoy compartiendo mi pantalla en donde pueden ver las diapositivas. Y este es el programa de hoy, ¿no? Entonces vamos a empezar contando un poco quiénes somos, quién es el colectivo de diseño disruptivo, quiénes son las personas que actualmente están por detrás de este colectivo, qué es diseño disruptivo. El diseño disruptivo es un abordaje, ¿no? Y ahí hay varios temas, metodologías y herramientas relacionados, como el diseño para la innovación social, complejidad de pensamiento sistémico, economía de comportamiento y gamificación para el cambio social. Finalmente vamos a compartir algunos materiales de referencia. ¿Qué lectura pueden buscar para conocer un poco más sobre el tema? Videos, ¿no? Y finalmente una sesión de preguntas y respuestas para que podamos interactuar, pero por supuesto pueden mientras ir dejando en el chat. Ahí en el chat pueden ir viendo el programa, lo estamos dejando ahí. También pueden ir dejando sus preguntas, ¿ok? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es 40 minutos de exposición. Estamos empezando a las 6 y punto. En 40 minutos finalizamos para que podamos empezar una mayor interacción. Ahí esperamos todas las preguntas, dudas que tengan, comentarios, historias, ¿no? Todo a través del chat. Y con excepción de los ponentes, pedimos que todos los demás desactiven sus micrófonos, ¿ok? Para que no hayan interferencias. Bueno, entonces, empezando, ¿quién es el colectivo de diseño disruptivo? Básicamente es un conjunto de personas convencidas de que el cambio empieza por el diseño de nuestras acciones. ¿De dónde viene el diseño disruptivo? Como colectivo, tenemos un impacto esperado que viene a través de poder desarrollar un lenguaje sencillo sobre diseño disruptivo, desarrollar y generar conocimiento y herramientas para aplicación de estos abordajes, ¿no? Y metodologías, y registrar y compartir casos prácticos de cómo eso está siendo utilizado en América Latina. Principalmente porque muchos de estos temas que vamos a ver ya se están volviendo mucho más comunes, mucho más corrientes en Europa, en Estados Unidos, pero tenemos muy pocos casos, muy poca gente trabajando esto en América Latina. Entonces, queremos reunir a la gente que está interesada en estos temas, registrar lo que podamos para que estos facilitadores del cambio social, así como los llamamos, puedan colaborar más, ¿no? Y pueden desarrollar proyectos en conjunto para resolver problemas complejos de nuestra sociedad, ¿no? Esto es lo que buscamos a través de este colectivo. Hoy el colectivo está presente en diferentes países de América Latina, empezando por México, donde todo empezó. Estuvimos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil también ya estamos teniendo actividades y muy próximamente estaremos también en Uruguay, Argentina, Chile, Guatemala y Costa Rica. Algunas de las actividades principales que tenemos hoy para compartir conocimiento y herramientas, ¿no? Y desarrollar un poco las capacidades relacionadas al diseño disruptivo son eventos, talleres y bootcamps. Algunos bootcamps que tuvimos este año fueron, por ejemplo, a principios del año, formando a los investigadores asociados del Centro de Innovación Social de Alto Impacto del ITESO en Guadalajara. También una facilitación de un proceso de codiseño de políticas de género en la empresa Traxa y las creaciones de los nodos de Bogotá y Lima. Y bueno, yo y Diego somos los fundadores y facilitadores del colectivo hoy. En cada nodo que se va formando, se están sumando más personas, así se compone el colectivo. Entonces, cada nodo tiene también sus propios coordinadores. Y haciendo un resumen muy rápido, Diego empezó su carrera como estudiando relaciones internacionales, ha trabajado muchos años con temas de derechos humanos, de migrantes en Estados Unidos a través del consulado mexicano allá.
De ahí ha emprendido algunas empresas sociales relacionadas a este tema. Hizo una transición al tema de responsabilidad social corporativa, también coordinando espacios de coworking, tiene también su experiencia académica, ¿no? Impartiendo clases y desarrollando incubadoras de innovación social. Y yo, por otro lado, he trabajado mucho tiempo también en fundación, una fundación empresarial en Brasil por 8 años, con temas de movilización social, de programas también de desarrollo social. Enseguida trabajé en una incubadora de empresas sociales en la India. Y finalmente en México estuve a cargo de la Dirección de Sociedad de la Información y Conocimiento en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. También responsable por la estrategia de innovación social del Estado, ¿no? Y los dos somos cofundadores del colectivo Diseño Disruptivo. Bueno, ahora sí a lo que nos interesa. ¿Qué es entonces diseño disruptivo, ¿no? Creo que estamos hablando de dos palabras que indudablemente hemos escuchado mucho, hay cada vez más metodologías, más movimientos hablando de este tema. Diseño nos gusta definir como el crear algo nuevo. Y esto puede ser de manera iterativa, ¿no? Manera más innovadora, que realmente tiene una novedad mucho más significativa, o hasta mismo revolucionaria, que es en pocos los casos, no más raras veces. Pero en todos los casos, diseñar es un acto intencional de crear un producto, servicio o sistema que incorpora algún grado de cambio. Ahora, disruptivo, ¿no? ¿Qué es disrupción? Es crear una interrupción en algo que está manteniendo un status quo, ¿no? Entonces, o sea, se den cuenta que no estamos hablando de generar un cambio radical, sino que permitir que cambios que deberían suceder se den, ¿no? Y que hoy hay barreras que no permiten que estos cambios se den, que las cosas pueden evolucionar, ¿no? Entonces, disrupción es permitir que estos cambios pasen, es crear una perturbación en el sistema con la intención de cambiarlo. Y bueno, cuando juntamos estos dos temas, diseño y disrupción, podemos hablar de una determinada práctica que llamamos de diseño disruptivo, en donde creamos intervenciones intencionales, o sea, con el propósito de, en un sistema que ya existía, poder apalancar un resultado más probable de generar un cambio social positivo. Y esta definición la prestamos de Leila Gerlou, que es fundadora de la Unschool of Disruptive Design, ¿no? Hoy estamos trabajando en este colectivo con 4 principales temas para diseño disruptivo. Son diseño para la innovación social, complejidad y pensamiento sistémico, economía de comportamiento y gamificación para el cambio social. Y ahorita vamos a ver uno por uno, empezando por diseño para la innovación social. Bueno, tal vez muchos de ustedes ya han trabajado con metodologías de design thinking, tal vez otros no. Pero aquí básicamente lo que hacemos es aplicar el diseño centrado en las personas para la innovación social. El diseño centrado en las personas busca crear un proceso bastante iterativo, ¿no? Bastante dinámico, en donde se buscan llegar a soluciones que tengan 3 principales características. La primera y más importante de todas es que lleguemos a una solución que puede ser un producto, un sistema, un servicio, ¿no? Un ambiente deseable para un usuario, ¿no? Entonces, no estamos hablando solo de beneficiarios de un proyecto social, sino que usuarios que desean, ¿no? Adquirir o participar de esta intervención. Segundo criterio principal es que sea factible técnicamente y el tercero es que sea viable financieramente, ¿no? Es un proceso lleno de convergencias y divergencias que empieza con explorando una problemática, pasando por nuestro proceso de ideación, de generar ideas para resolver esta problemática y finalmente un proceso de validación y prototipado, ¿no? En donde realmente se busca tener redundancia lo más rápida posible. Y creo que uno de los principales ejemplos que nos gusta tener en estos temas, y aquí en México, es el caso de Isla Urbana, que es una empresa que provee sistemas, desarrolla e instala sistemas de captación de agua de lluvia para hacer casas, en especial en zonas periféricas o zonas que no tienen acceso al agua, autónomas, cada vez más autónomas con relación al agua, ¿no? Y me gusta mencionar esto como un ejemplo de diseño para la innovación social, porque justamente la manera como crearon esta solución fue mudándose, yendo a vivir en un lugar que tiene muy poco acceso al agua, para que entender realmente cuáles son las barreras, cuáles son las dificultades, ¿no? ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer ahí?
y con esto llegar a una solución que tenga esos tres criterios, ¿no? Que sea deseable, que la gente realmente quiera tener este sistema instalado en sus casas, que sea técnicamente factible, o sea, que sea posible construirlo con materiales existentes en esta región, con la capacidad que se tenga de producir, y finalmente que sea viable financieramente, que la gente tenga condiciones de pagar por eso, de adquirir esto, ¿no? De las más diferentes maneras posibles. Entonces, también uno de los ejemplos más interesantes de diseño para la innovación social que puedo mencionar ahora. Y ahora invito a Diego a que dé seguimiento explicando los siguientes temas. Ok, entonces el siguiente tema de diseño disruptivo es el de complejidad y pensamiento sistémico. ¿Qué es complejidad y pensamiento sistémico? Lo iniciaron algunos de los más famosos que pueden reconocer en estos temas es Edgar Morin, Sir Buckminster Fuller, Donella Meadows, entre otros. Y bueno, lo que trata de explicar la complejidad de pensamiento sistémico es un cambio de paradigma, tratar de entender que nosotros estamos envueltos en diferentes sistemas y todos estos sistemas interactúan entre unos y otros y somos completamente interdependientes. La mayor o el mejor ejemplo pues es evidentemente ver la naturaleza y ver cómo lo que llama Buckminster Fuller como su tecnología perfecta está completamente integrada entre unos y otros seres y se manejan de manera interdependiente y los diferentes ecosistemas a su vez interactúan con otros ecosistemas y así en adelante. Uno de los casos más sencillos para explicar la necesidad de tener un paradigma de complejidad y pensamiento sistémico es aquel cuento de cuando llegaron los ingleses a la India y tenían un grave problema de personas que eran mordidas por cobras. Entonces, lo que hicieron, pues, de una manera muy sencilla y como hacemos muchas veces muchas políticas, es decir, bueno, les damos un precio a las personas que nos traigan una cobra muerta para de esa manera evitar las mordeduras de cobra, ¿no? Que hay por ahí. Entonces, evidentemente hubo un declive importante en las mordeduras de cobra, pero lo que pasó después es que siguieron llegando personas que llegaban y entregaban las cobras, ¿no? Entonces, lo que se dieron cuenta, investigando un poco más, es que ya las personas habían hecho criaderos o granjas de cobras, ¿no? Pues ya había un incentivo ahí. Entonces, cuando terminaron con esa política, nuevamente las mordeduras se dispararon porque las personas liberaron todas esas cobras. Y ese es un ejemplo muy sencillo de cómo una respuesta que a veces es sencilla, el sistema la adopta o de alguna manera reacciona de vuelta con cierto letargo, con cierto retraso, pero de alguna manera lo responde. Entonces, el ejemplo que nosotros queremos ponerles aquí fue de Cali, Colombia. Esto es Medellín, pero la respuesta original fue en Cali, cuando fue electo el gobernador Rodrigo Aguilar, parece que. Y en 2003. Entonces, él es un epidemiólogo y como epidemiólogo tiene un enfoque de epidemiología al respecto de la violencia. Entonces, él dice, ¿qué puedo hacer al respecto de la violencia? Pues primero, como buenos epidemiólogos, ver toda la información y todos los datos de cómo y dónde se está esparciendo la violencia. Entonces, él hace este análisis y a partir de ese análisis empiezan a identificar lo que es bien importante en el tema de pensamiento complejo y sistemas, que son puntos de apalancamiento. Es decir, donde mi esfuerzo más pequeño o que puede ser un esfuerzo menor puede tener muchos más grandes efectos dentro del sistema. Y una de esas políticas son reducir el número de horas que podían estar abiertos algunos bares, lo reducen a la 1 de la mañana o 2, por lo menos la venta de alcohol al público, porque relacionaban venta de alcohol con violencia, y también algunas cuestiones sobre los pagos en fin de semana. Encontraron que también había muchos problemas en pagos de fin de semana. En Medellín hicieron algo similar. Entonces ellos adoptan la experiencia o todo lo que aprendieron a partir de Cali y en Medellín empiezan a hacer un programa que le llaman acupuntura urbana. O sea, acupuntura urbana es, a partir de este entendimiento del sistema, cuáles son los puntos importantes que pueden aplicar fuerza para
o una intervención puntual para generar cambios más significativos. Y esos cambios más significativos, como estamos hablando de violencia y seguridad, normalmente es poner más seguridad, poner más cámaras o algo así. Ellos hacen algo completamente contrario. Primero construyen un tranvía en una zona que es bastante deprimida. Lo que produce ese tranvía es que las personas se pueden conectar de mejor manera con el resto de la ciudad y les da acceso a fuentes de trabajo, lo cual beneficia evidentemente a diferentes partes de la población. Eh, También hay una inversión importante que hacen hacia servicios básicos. ¿Qué servicios básicos en particular? Mayores bibliotecas y mejores escuelas, que eso es evidentemente una inversión en educación, la parte de las bibliotecas también por un sentido comunitario. En resumen, lo que ellos generan es movilidad y educación a través de estas estrategias. Movilidad no solamente física, sino movilidad en términos también económicos. Y los resultados en términos prácticos son sumamente impresionantes, ¿no? Entonces, encuentran que de 380 homicidios por cada 100,000 habitantes que había en 1990, pasan a 20 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2016. Esto es muy importante notar que no es una política que se pueda como extirpar y mandar a otro lado, porque lo intentaron hacer en otros lugares y no funcionó así. Bien importante entender el sistema para saber entonces cuáles son las intervenciones que pueden tener mejor resultado al respecto. El siguiente tema importante de diseño disruptivo es la parte de economía del comportamiento. Economía del comportamiento tuvo un auge o un boom recientemente por los diferentes premios Nobel y el más reciente premio Nobel de Economía que fue otorgado gracias a su investigación al respecto de esto. Y esto es simplemente cómo nosotros tomamos decisiones y cómo nuestro comportamiento muchas veces, aunque pensemos que es racional, normalmente no lo es. Entonces, el ejemplo que estoy poniendo ahí es de un experimento que hicieron con diferentes personas, en donde les daban $100 y los podían dar a una segunda persona. Y tenían que dar la distribución y la otra persona decidía si tomaba o no esa distribución. El gran poder que tenía la segunda persona, que solamente era la que recibía o no la distribución, es que si ella no aceptaba esa distribución, se entendía como algo que no, el trato no era para ninguno de los dos, y entonces ambas personas se quedaban sin dinero. ¿Cuál fue el gran paradigma que cambió aquí? Que muchas personas encontraron que si la distribución era menor al 40%, rechazaban la oferta. Y para nosotros se nos hace súper normal, ¿no? Es decir, 40% menos de las personas, 40% menos de la distribución es evidentemente algo injusto, ¿no? Pero para el economista, la respuesta económica es cualquier ganancia mayor a 1 es una ganancia y la tienes que aceptar. Y pues no es así. Entonces empezaron a entender un montón de cosas relacionadas con lo que es economía del comportamiento. Y desarrollaron toda una ciencia que es una conversión entre la psicología, entre la economía y otras ciencias, donde hay 3 puntos principales, ¿no? Que son los sesgos cognitivos, es decir, las desviaciones que nosotros tenemos al respecto de cuando tomamos este tipo de decisiones, los heurísticos, que son atajos mentales que normalmente nuestro cerebro toma para tomar algunas decisiones, y la arquitectura de decisiones, es básicamente cómo presentamos información a nuestro usuario para que él tome la mejor decisión posible. Entonces, algunos ejemplos sumamente concretos que se han aplicado de economía de comportamiento están en algunas de las recomendaciones que también se dan para aplicar economía de comportamiento, behavioral economics, para proyectos o políticas públicas, para proyectos sociales o políticas públicas. La primera es la opción predeterminada. En este caso, hicieron o se está haciendo en México también ya este gran debate de si las personas debemos de ser donadores de órganos de manera automática, y más bien si queremos salir de la lista de donadores de órganos, entonces regularmente cuando vamos a hacer algún trámite lo hacemos. Esto ya lo hicieron en Bélgica
y el incremento fue de más o menos un 30% de la población que estaba en estas listas de donadores a un 80%. Entonces es gigantesco. Ahorita está en debate en México, pero del punto de vista de economía de comportamiento es algo sumamente importante, ¿no? La otra manera es hacerlo fácil. También lo hicieron en el caso en algunos países de Europa, lo que hacen con los pagos de impuestos es dar las formas ya prellenadas. Pues el hecho de dar las formas ya prellenadas para el pago de impuestos es de alguna manera facilitar la tributación. Entonces eso también es a partir de la economía de comportamiento que entienden todo eso y que se puede hacer así. Otro consejo es hacerlo a tiempo, encontrar cuáles son los mejores momentos para avisar a las personas sobre ciertos comportamientos o sobre ciertas cuestiones. Este también es un ejemplo del Reino Unido, en donde las personas que tenían una multa se les avisaba 2 semanas antes de que venciera la multa, que su multa estaba por vencer. Entonces mandaban un SMS que es sumamente económico, y lo que hicieron es también toda esa cartera vencida o personas que podían de alguna manera caer en una violación a un código por no pagar una multa, podían hacerlo. Y también hay algunos ejemplos también de algunas empresas sociales que utilizan esto para el ahorro, o también utilizan también toda esta información para estudiantes que están en riesgo de salirse de la escuela, para mandar información o SMS a los papás. Y la otra también es hacerlo simple, ¿no? Mientras más información, hay un sesgo cognitivo que ahí está involucrado también, que es la recarga cognitiva. Mientras más información pongamos, es más difícil que nuestro usuario o cliente tome una decisión. Y normalmente la decisión que toma es no tomar ninguna decisión. Entonces eso hay que considerarlo muy bien, y si hacemos procesos que simplifiquen la toma de decisiones, podemos hacer que se orienten hacia ciertos comportamientos que nosotros estamos buscando o que son beneficiosos para las personas. Por último, en la parte del diseño disruptivo tenemos gamificación. ¿Qué es gamificación? Es aplicar mecanismos de juego o dinámicas que normalmente son de ambientes de juego a ambientes que no son de juego. Entonces, hay bastantes ejemplos al respecto de cómo se han aplicado esto a negocios, como también para proyectos sociales. Algunos con mayor éxito, algunos con menor éxito. Lo que nosotros buscamos siempre en la parte del enfoque de gamificación es que lo que estamos tratando de buscar es que el comportamiento sea mantenido. Entonces, algunos de los ejemplos clave, por ejemplo, de opciones de aplicaciones gamificadas, evidentemente está Duolingo, que toda la dinámica que tiene ahí es para ir resolviendo estos retos, ir avanzando de nivel, ir descubriendo nuevos niveles. Pero también hay unos muy famosos, como el que les voy a presentar ahorita, que esta fue una iniciativa de Volkswagen que se llamó The Fun Theory, y este fue el ganador de Fun Theory. Lo que buscaba The Fun Theory era cómo hacer comportamientos importantes o beneficiosos para la sociedad o para las personas que se permanecieran en el tiempo. Entonces hubo diferentes aplicaciones. La más famosa, pero no fue la que ganó, es aquella de las escaleras con forma o con vista de piano, que sonaban como piano. Pero esta otra fue la que ganó, y es una cámara o una fotomulta, pero que funciona al revés. Entonces, es una lotería. Todas las personas que van al límite de velocidad les toman una foto, y esas personas entran a un concurso o a una rifa para ganarse las multas de las personas que sí van a exceso de velocidad. Entonces, el país que dejó que probaran este ejemplo ahí fue Suiza. Y bueno, lo que sí consiguieron es que un mucho mayor número de personas que normalmente en ese pedazo iban a exceso de velocidad, regresaran a ir a velocidad normal o velocidad promedio. Entonces, es uno de los varios ejemplos de cómo la gamificación puede hacer que las personas puedan cambiar comportamientos y sobre todo mantenerlos en el tiempo, que es lo que más
nos importa. Ahorita vamos a pasar ya a las últimas etapas de nuestro webinar y las dejo con Cris. Hola, bueno. Vimos entonces algunos de los temas, ¿no?, que trabajamos dentro de diseño disruptivo. El diseño para la innovación social, que es una manera de enfocarnos más al usuario, a las personas con quien están hoy, ¿no?, viviendo un problema, especialmente un problema social, para desarrollar soluciones que sean deseables, factibles, viables, ¿no?, considerando sus necesidades, sus deseos, el contexto en donde están inseridos, etc., ¿no? Entonces ahí es una perspectiva bastante centrada en el usuario, como dice el nombre. Después vamos a complejidad de pensamiento sistémico, que es abrir mucho, hacer mucho más abrangente esta visión, ¿no? Es entender realmente todo este contexto de no solo de esta persona, pero estas personas, ¿no? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen otros temas tal vez no tan obvios, no tan directamente relacionados con la problemática que estamos hablando, con la persona que estamos hablando, pero que de alguna manera influencia o genera un flujo de información para que esta problemática esté sucediendo, ¿no? Es entender qué sistema incorpora este tema. Enseguida hablamos también de economía de comportamiento, ¿no?, que es una manera también sistemática de poder entender el comportamiento de las personas, qué es lo que les hace tomar o no tomar determinadas decisiones y cómo podemos usar esto al favor del cambio hacia comportamientos más positivos, ¿no? Estamos hablando de temas de educación, de ahorro financiero, de salud, entre otros. Y finalmente llegando a temas de gamificación, que es mucho más, una psicología mucho más introspectiva, ¿no? A la diferencia de la economía de comportamiento, es algo que tiene mucho más que ver con cosas que solo podemos describir, pero no podemos objetivamente registrar, ¿no?, como en el caso de experimentos conductuales. Entonces, en gamificación entramos mucho más en temas de motivación, ¿no?, de por qué la gente individualmente puede cambiar un comportamiento o no. Y es a base de estos contrastes que estamos hablando de diseño disruptivo, ¿no? Entonces, en principio son temas realmente diferentes, vienen de ciencias distintas, pero al final todos tienen mucho que ver con la solución de problemas complejos. Y bueno, uno de los, como dijimos antes, una de las maneras que tenemos para transmitir, ¿no?, compartir el desarrollo de capacidades para estas metodologías es el bootcamp. Vamos a tener un bootcamp de 24 horas ahora en Ciudad de México, los días 22, 23, 30 y 31 de junio. Entonces aquí también está para que puedan conocer, ¿no?, acceder a la liga, conocer un poco más. Justo ahora estamos en etapas de registro, entonces para que lo conozcan vamos a dejar también en el chat el link. Y finalmente, algunos materiales de referencia, y los dejamos aquí también incluso para que puedan tomar un screenshot y poder leer más si les interesa, ¿no? Entonces, la primera recomendación de lectura es un artículo, está en inglés, que se llama What is Disruptive Design? Este artículo fue escrito por Leila Jarroud, como ya mencionamos antes, es fundadora de la Unschool of Disruptive Design. A la Unschool también tiene muchísimos materiales interesantes para que entren en su página, desde kits de juegos, bootcamps, ¿no?, fellowships, etc. Su sede está en Portugal actualmente, entonces muchas de sus actividades están allá, pero eventualmente hacen también eventos en otras partes del mundo. Entonces vale mucho la pena conocer un poco más de la Unschool. Después directamente sobre diseño centrado en las personas para la innovación social, ponemos aquí la liga de una página llena de recursos de ideal.org, que es el brazo de la famosa consultora de Design Thinking, orientada a la innovación social, ¿no? Entonces ahí tienen libros, manuales, cursos en línea, ¿no?, muchas cosas que pueden aprender sobre diseño de las personas para la innovación social. La tercera recomendación que hacemos es un artículo llamado Dancing with Systems, Danzando con Sistemas,
de Donella Meadow, que es una de las grandes referencias en pensamiento sistémico, y es un artículo, ella creo que uno de sus grandes logros, ¿no? Por lo cual es conocida, es traducir todo el tema de pensamiento sistémico desde un grupo de estudios sobre este tema en el MIT a un lenguaje súper sencillo de entender, ¿no? Entonces, también es un buen artículo para entrar en el mundo de pensamiento sistémico. La cuarta recomendación que hacemos es uno de los guías de economía de comportamiento del IMEC, el Instituto Mexicano de Economía de Comportamiento. Ellos también fueron de las primeras instituciones de empezar a traducir mucho contenido que había en inglés al español, y esta guía en particular también tiene muchas contribuciones de latinoamericanos para el tema. La quinta recomendación es también, se llama For the Win, How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, cómo el pensamiento de juegos puede revolucionar tu negocio. Entonces es una buena referencia de gamificación, de cómo aplicar técnicas de juego a los negocios, ¿no? A los proyectos. Y finalmente que nos sigan en redes sociales para saber más, ¿no? Entonces, tanto en Facebook, en LinkedIn, también estamos en Twitter, ¿no? Ahí pueden seguir, estamos siempre publicando noticias sobre estos diferentes temas, casos interesantes, algunos en inglés, como pueden ver aquí, otros siempre que posible en español, y justamente la idea del colectivo es generar, ¿no? Producir más conocimientos en español. Y listo, ahora finalmente vamos a la etapa de preguntas y respuestas. Si tienen cualquier pregunta aquí la pueden poner en el chat y las vamos a contestar. Que entonces el chat está abierto para que nos hagan las preguntas que deseen hacer. Pues estamos esperando ahí. Nos pueden contar de dónde se están conectando, si ya conocían de algunos de estos temas, si les interesaría ver algún tipo de ejemplo o algo así. ¿Cuándo vamos a Guadalajara? Ahorita lo que tenemos planeado como actividades es exclusivamente la Ciudad de México. Si vamos por allá, probablemente sea únicamente para cuestión más turística, pero no tenemos ahorita programado ir para Guadalajara. El bootcamp de la Ciudad de México es el 22, 23, 30 y 31 de junio, y ese es el que tenemos en puerta, que es el que sí vamos a estar haciendo por acá. Digo, también sí hay aquí una pregunta de cómo pueden coorganizar también o hacer que hagamos un bootcamp en su ciudad. La manera más fácil es contactarnos directamente a través de colectivo@diseño disruptivo. Lo que nosotros buscamos es, evidentemente, que hay una base de personas que estén interesadas en que se haga el bootcamp allá. Y más que el bootcamp, lo que nosotros estamos buscando es, a través de la creación de estos nodos, generar estas comunidades de facilitadores de cambio que puedan hacer una polinización cruzada y también trabajar y seguir siendo una comunidad de práctica en las diferentes ciudades, pero también para que conozcan qué es lo que se está haciendo en diferentes países, ¿no? ¿Cómo se relaciona el diseño complejo? Ok, ¿cómo se relaciona el diseño complejo con el diseño disruptivo y cómo relacionarlo con la complejidad de los sistemas? Eso pregunta Frida Astrid. De hecho, es la parte fundamental del diseño disruptivo. A partir de la complejidad es que nosotros entendemos que los cambios los cambios sociales y ambientales profundos no suceden primero de la noche a la mañana, y estas aproximaciones de ir a la causa o a la raíz del problema muchas veces fallan por no tener en cuenta justo en dónde se encuentra este sistema. Entonces, el diseño disruptivo se aplica o se conecta con la parte de la complejidad y pensamiento sistémico y el diseño complejo a partir de ese entendimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos, o la aproximación que nosotros tenemos, es entender muy bien el sistema, o sea, tratarlo de entender a la mayor profundidad, abrazar de alguna forma la complejidad, y a partir de esa complejidad, entender cuáles son los puntos de apalancamiento, es decir, los lugares donde la intervención más pequeña puede tener efectos mucho más grandes, y también entender cómo eso va a mover el sistema.
porque el sistema puede reaccionar de una forma positiva o puede reaccionar de una forma negativa. En realidad, esto de positivo y negativo no es en un término moral de bueno o malo, sino más bien de algo que se llaman en sistemas también ciclos de retroalimentación. Pueden ser ciclos de retroalimentación que equilibren al sistema o ciclos de retroalimentación que que, que de alguna manera lo desbalanceen, o sea, lo incrementen en sus temas, ¿no? Un claro ejemplo de esto es lo que sucede con los desafortunados sucesos en Estados Unidos de la violencia con armas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente, para tener un ejemplo claro de esto? Cuando sucede un episodio de estos, una masacre en alguna de las escuelas o en algún lugar público, las personas que tienen armas, lo primero que reaccionan es yendo a comprar más armas o si no estaban indecisos, lo hacen por el miedo a que ahora sí prohíban la compra de armas, ¿no? O cuando hay un gobierno demócrata, es lo mismo, porque piensan que van a quitarles el derecho a tomar armas. Entonces, lo que pasa en el sistema es que ese ciclo se está equilibrando. Entonces, desafortunadamente, está reforzando, que las personas sigan comprando armas y una epidemia de violencia se siga propagando porque no hay un entendimiento completo de cómo también de alguna manera asegurar y darle tranquilidad a estas personas para que no se les va a quitar sus armas, pero que puede haber una evolución de la sociedad para que cambie la manera en que están respondiendo a la violencia. Entonces, esa es la manera en que se integra, a partir del entendimiento del sistema, a partir del entendimiento de los puntos de apalancamiento y a partir del diseño de intervenciones en los puntos de apalancamiento, considerando las reacciones que va a tener el sistema, ¿no? No sé si contesté ahí la pregunta. Sí. Algo importante que queremos aclarar también es, diseño disruptivo no es exclusivamente pensamiento sistémico, pensamiento complejo. Es una parte súper importante porque es un cambio de paradigma al respecto. Tampoco son exclusivamente estas metodologías que nosotros estamos proponiendo. La parte más importante de un colectivo es justo en esta colectividad ir sumando aproximaciones, ir sumando perspectivas, ir sumando metodologías que nos puedan dar o nos puedan seguir llevando hacia poder generar esto. Articulación del ecosistema para cambios mucho más profundos y entendimientos sistémicos para poder generar estos cambios. Eso es importante. ¿Okay? ¿Alguien más? No. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, pues les agradecemos mucho. Este es Monterrey. No tenemos tampoco planeado ir a Monterrey, pero estamos siempre dispuestos a platicar y abrir canales para que podamos hacerlo y hacer algo nuevamente en conjunto. Nuestra aproximación a esto es que mientras más personas sumemos a estos temas, podemos generar más herramientas, podemos generar difusión mucho mejor y acercar a más personas a esta aproximación. Entonces, realmente esa es nuestra perspectiva. Entonces, con gusto podemos platicar para ver cómo podríamos hacer para ir para Monterrey y aprovechar ahora que estamos por acá. Continuemos la conversación, de verdad, en nuestros canales de acceso del Facebook o el correo. Siempre nosotros también tenemos una manera de que podemos platicar de forma directa a través también de Zoom. Entonces, nos encantaría también platicar con ustedes. Sabemos que están interesados en el tema y si quieren profundizar más al respecto de algo, podemos tener ya una conversación directa
Si quieren profundizar sobre alguno de los temas, también lo podemos hacer. En general, también queremos colaborar en todo eso. Entonces, agradecemos mucho su participación. Le estamos poniendo en el chat si tienen otras preguntas, también nos la pueden enviar al correo y con muchísimo gusto las contestamos. Entonces, les agradecemos mucho. Estamos platicando y seguimos la conversación en el medio que más se les facilite. Muchas gracias. Y también ahí les vamos a dejar nuestros datos si nos quieren contactar también de manera directa. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos poder seguir conversando y hacer otros tipos de webinars que les interese. También nos pueden mandar ahí sugerencias de siguientes webinars que podríamos hacer. Bye, bye.